Cada tribu en la isla, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Allí en sus casas les voy a pedir que nos acompañen a alabar al Señor en este día tan especial y que Jesús dio la vida por ti, por mí, por todos nosotros. Yo te invito a que allí en el lugar de tu hogar, en cualquier lugar de tu hogar que tú te encuentres, nos acompañes a alabar al Señor con unos estribillos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo en mi corazón. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo en mi corazón. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por mí, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz, dice este hermoso coro. En la cruz el Señor dio tu vida por todos y por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor. Y vamos a hablar de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí. Si te sabes este canto, hermano, allí en tu lugar, acompáñanos. En la cruz, el Calvario, fue clavado Jesús. Y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, es prueba de su amor. Cruz.
sacrificio que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí. Por Él tenemos vida. Gracias le damos al Señor. Vamos a seguir cantando al Señor con otra melodía. Goces en el Señor, dele gracias al Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, alabe al Señor. Cuando estoy en angustia y prueba, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja navegar. Te alabo, no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, que tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabar. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Amén, gloria a Dios. Con esto, hermano, quiero que sigas bendiciendo al Señor y que en unos momentos más nuestro hermano José Luis Selva estará impartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te llene de muchas bendiciones. Dios les bendiga, iglesia, en esta tarde. Queremos compartir el consejo de la palabra del Señor. Finalizar, hermanos, con esta serie que hemos titulado ¿Cómo puedo sorprenderte? Y hoy, hermanos, a través de esta enseñanza, saber que podemos sorprender el corazón de Dios a través de una comunión íntegra con Dios. Así que, hermano, le invito desde su hogar a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al Señor. Mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos como tu pueblo para escuchar el consejo de tu palabra. Yo te pido, Señor, que este consejo ministre nuestra vida, nuestro corazón, alientes nuestra mente, nuestro ser por completo, con tu sabiduría, con tu poder, con tu presencia, para agradarte a ti, Señor, para vivir día a día en una comunión íntegra, para que tu corazón se agrade al ver que somos tus hijos, que te amamos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra, a cambiar los hábitos que necesitamos cambiar, Señor, para agradar tu corazón. Te doy gracias, Dios eterno, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Yo te voy a invitar, hermanos, a que abras tus sagradas escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, y vamos, hermanos, a leer el versículo 1 y 2, que son el texto base de esta serie, hermanos. Es la cuarta parte, hermanos, de esta serie, es el último sermón, y yo quiero, hermanos, que juntos leamos esta porción de la Escritura. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, hemos estado hablando a lo largo de estos sermones
sobre lo que los discípulos, los judíos, querían hacer para sorprender el corazón del Señor, el corazón del Maestro. Ellos pensaban, hermanos, que, como lo he mencionado a lo largo de estos sermones, que era suficiente tener una religión, que era suficiente tener diferentes prácticas o costumbres que ellos atesoraban como un icono especial, como pueblo de Dios, en los cuales ellos sentían gloria, ellos sentían privilegio al tener un templo, una casa para Dios. Ellos veían en la majestuosidad del templo la grandeza de la comunión que ellos tenían con Dios. Mas sin embargo, hermanos, como lo he repetido varias veces, esas piedras no eran el reflejo de lo que había en el corazón de los judíos. Ese hermoso templo, esa majestad de edificio, de construcción humana, no reflejaba lo que verdaderamente había en el corazón del pueblo de Israel, en los judíos. Ellos podían decir con la boca llena de arrogancia que tenían un lugar donde adorar a Dios. Pero Jesús observó en ellos que su corazón estaba tan alejado de la presencia del Señor. Y uno de los episodios, hermanos, en los cuales Jesús tuvo que enfrentar cuando estuvo en Jerusalén, al entrar a esta ciudad y estar en el templo enseñando, fue la dureza del corazón de los que se llamaban el pueblo de Dios, de quienes querían mostrarle al Señor Jesús un cierto grado de amabilidad o un cierto grado de decir: mira, Señor, somos tu pueblo y seguiremos hacia adelante, tendremos la libertad que como nación deseamos. Pero su corazón estaba por completamente equivocado. Jesús ve, observa y hace una serie de acciones, hermanos, que nos muestran a nosotros lo que verdaderamente agrada el corazón de nuestro Señor. Y hoy quiero, hermanos, que observemos este último punto, que también para agradar al Señor necesitamos una íntegra comunión. Por eso quiero que también me acompañes ahí mismo en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19, respecto a lo que Jesús tiene que hacer para mostrar a su pueblo que lo que el Señor quiere es verdaderos adoradores y gente que se entregue por completo al Señor. Dice la Escritura: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. ¿En dónde el Señor realizó esta acción? En el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hermanos, lo que me sorprende en este pasaje es la forma en que Jesús tiene que ir a limpiar su casa. La forma en que Jesús tiene que mostrarle al pueblo de Dios el error que ellos estaban cometiendo para acercarse a Dios. Y por lo tanto Dios no se podía agradar de la actitud que ellos habían tomado. Porque Jesús ve que el pueblo había convertido la casa de Dios en un mercado. Cambió el objetivo, el sentido principal por el cual el templo había sido construido. Desde que el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y dio leyes y dio normas a Moisés para que Moisés la enseñara al pueblo, mostrándoles que Dios los había escogido a ellos, de todas las naciones del mundo. Dios escogió a Israel para llamarlo a ser un pueblo santo, dedicado, apartado para Dios.
Porque Dios quería mostrar su gracia, su bondad y su poder a la humanidad a través de un pueblo llamado Israel. Y en estas leyes, en estos mandamientos, Dios establece que Moisés y el pueblo tenían que construir un arca, tenía que construir un tabernáculo, tenía que construir un lugar donde la presencia de Dios esté cerca del pueblo y el pueblo cerca de la presencia del Señor. Porque el ícono, la señal de que Israel era el pueblo escogido de Dios es porque la presencia de Dios estaba con ellos. No es solamente que Israel se podía mofar de que ellos habían sido liberados de forma extraordinaria de Egipto, no. La grandeza de Israel no recaía en las 10 plagas de Egipto o en los 40 años en el desierto. La grandeza de Israel era que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. De que Dios los había escogido, los había apartado para ser una nación santa. Por eso Dios establece que hubiera un lugar específico donde su presencia tenía que estar. Y así Israel lo hizo por muchos años. Pasaron varios siglos hasta que un hombre llamado David, en el reposo y en la quietud de la paz que él podía encontrar gracias a la intervención de Dios, él tiene un deseo, un anhelo en su corazón. Él observa que él está dentro del palacio, él observa que todo lo que hay a su alrededor es gracias a la misericordia divina. Y David, agradecido por el Señor, decide construir una casa para Dios. Y cuando Dios hace un pacto con David, cuando David hace un pacto con Dios, Dios le muestra a David y le dice: no serás tú el que me construyas una casa. Sé tus intenciones, he mirado tu corazón, he mirado el deseo que tú tienes para agradarme, pero será tu hijo, será Salomón el que construya el templo. Y hermanos, lo que Dios dijo se cumplió. Y cuando Salomón, hermanos, sube al reinado de Israel, es Salomón que construye el templo. Y podemos ver en las Escrituras, hermanos, que el templo que construye Salomón es uno de los templos más hermosos creados por la mano del hombre. Dice la Biblia, nos registra que había maderas finas, que había piedras preciosas, que había telas espectaculares y que la mayoría de la madera había sido revestida en oro. La grandeza y la belleza del templo que había construido Salomón era sin medida alguna, sin comparación alguna. Pero hermanos, la belleza de ese templo no recaía en las cosas materiales, sino que la gloria y la presencia de Dios estaba ahí. Y hermanos, después Israel, en su rebelión en contra de Dios, al volcarse a la idolatría y darle la espalda a Dios en su ley y en sus mandamientos, Dios tiene que tratar con su pueblo. Viene la división del reino, vienen los problemas, hermanos, entre los reyes que buscaban a Dios y quienes se alejaban de Él, las guerras, los conflictos, las luchas, hasta que Israel, el reino del norte, es llevado cautivo por completo. Pero después, Judá, el reino del sur, al no arrepentirse, al no hacer caso a la voz de los profetas de Dios, Dios manda un juicio. Y lo que ellos veían hermoso, grande, que era el templo que Salomón había construido, el Señor permite que Babilonia, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegue e invada Jerusalén y destruye y queme el templo. Y de ahí, hermanos, el pueblo sufrió 70 años cautivos fuera de su tierra, fuera de su hogar, fuera de su comodidad, fuera de aquello que les daba raíz y significado como judíos. Ahí el Señor tuvo que tratar por 70 años. Y ellos comprendieron ahí que no era la grandeza de un templo, era la presencia de Dios. Que ellos habían desobedecido la ley del Señor. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y un remanente regresó a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio.
Y viene que se tiene que reedificar el templo, construir de nuevo el templo, y se tiene que reedificar las murallas, la ciudad de Jerusalén. Y todo, hermanos, esto fue un proceso para que Israel aprendiera, para que los judíos aprendieran que era un pueblo apartado para Dios. Mas sin embargo, hermanos, después de la reconstrucción del templo, después, hermanos, de todas estas reformas y este avivamiento que hubo entre los judíos de volver su corazón a Dios, seguían tropezando con la misma piedra. Seguían equivocándose en el mismo sentir. Sus corazones se seguían desviando de la verdadera adoración y de cómo agradar a Dios. Para la época en la cual Jesús estuvo en esta tierra, en la época en la que podemos leer en los evangelios, en la que Jesús entra a Jerusalén y habla con los judíos, enseña en el templo, enfrenta a quienes adoraban al Señor, ellos volvieron a caer en el error de la costumbre, de la tradición, de la monotonía y de la religión ritual, y se olvidaron de un corazón sincero, íntegro, que ama y que busca con todo su ser al Señor. Y Él se da cuenta en el templo, donde se supone que el pueblo iba a dar sacrificios al Señor, a entregar las ofrendas al Señor, a tener comunión con Dios, a aprender de la palabra, a hacer oraciones, el templo se había convertido en un mercado, en un negocio, en un vaivén de gente, en un bullicio, ruido aquí y ruido por allá. Y lo que se tenía que oír era la alabanza y la adoración a Dios. Pero lo único que se oía era la gente gritando: compre aquí, venga, tenga para el sacrificio. Se había desviado por completo el sentido de la casa de Dios. Muchos comentaristas bíblicos, hermanos, afirman que la mayoría de los animales que se vendían para los sacrificios dentro del templo eran parte de los rebaños de los sacerdotes. Miren qué buen negocio. Te vendo a ti para que vengas a sacrificar aquí en el templo. Por eso ellos vivían bien. Por eso a ellos no les preocupaba de que las cosas cambiaran. Para ellos era lo mejor. Eran ganancias, eran ingresos, era bendición para ellos. Y ellos estaban más preocupados por el aspecto material que por el aspecto espiritual de tener comunión con Dios. Y eso era el peligro. Eso era lo que Jesús estaba observando al entrar al templo. La gente se había desviado de una verdadera comunión con Dios. Y algo que podemos ver, hermanos, en este pasaje es que la Biblia en el versículo 16 nos dice que el Señor no consentía con la actitud de la gente que estaba dentro del templo. Cuando vemos esta palabra y dice no consentía, lo podemos hablar de esta forma: Él no estaba de acuerdo. A Él no le gustaba que la gente estuviera dentro del templo haciendo otras cosas, menos tener comunión con el Señor. Por eso el Señor, con toda autoridad, volteó las mesas, corrió y expulsó a esa gente, porque a Él no le parecía lo que el pueblo había hecho de la casa de Dios. Y hermanos, esto nos debe de llevar a reflexionar a un punto en lo que nosotros tenemos como comunión con Dios en su casa, como una vida íntegra de adoración para el Señor. Habrá cosas que nosotros hacemos que Dios o que nuestro Señor consiente o no consiente. Hay cosas que al Señor le agradan a nuestra vida, pero también habrá cosas que no. No esperemos, hermanos, como le decía en el mensaje de ayer, moldear a Dios a nuestra perspectiva, cuando es nosotros moldearnos a su palabra, a su carácter, a su forma de ser. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho de la comunión con Dios? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios para haberse desviado, hermanos? En primer lugar, algo que provocó este desvío de la verdadera adoración y de una comunión íntegra con Dios fue el excesiva carga de aspectos rituales y tradiciones.
Para ellos, hermanos, era más importante las costumbres o las leyes orales de los hombres, las tradiciones, que lo que Dios había establecido en su palabra. Cuando nosotros, hermanos, ponemos en primer lugar el pensamiento humano sobre el pensamiento divino, vamos a caer en el mismo error. Y por lo tanto no podremos tener una comunión íntegra con el Señor cuando tiene más peso el pensamiento humano. ¿Cuál es el pensamiento humano, hermanos, que nos limita muchas veces a no tener comunión verdadera con Dios? En primer lugar, cuando decimos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Segundo aspecto, cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de ayuda alguna. Necesitamos día a día de la ayuda de Dios. Necesitamos día a día de la instrucción de Dios. Necesitamos día a día del consejo del Señor. Necesitamos día a día de las fuerzas del Señor para hacer las cosas que son necesarias. Pero muchas veces el pensamiento humano nos dirá, tú eres capaz de hacerlo. Y cuando no podemos, vamos con el Señor, pero no. Desde un principio tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo me quieres instruir? ¿De qué forma tengo que hacer las cosas? Ese debe de ser la característica principal de nuestras vidas al tener una verdadera comunión con el Señor. Otro aspecto, hermanos, cuando ponemos en primer lugar la posición humana, es cuando creemos, hermanos, que al Señor se le han salido las cosas de control o de las manos. Y no, hermanos, Dios tiene todo bajo control. El Señor sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias que cualquier persona puede enfrentar. Hermanos, el pensamiento humano es muy delicado cuando en el pensamiento humano no está la palabra del Señor. Pero otro aspecto, hermanos, que también limita una íntegra comunión con el Señor es la monotonía. La tradición. Cuando, hermanos, nos acostumbramos por el tiempo a hacer las mismas cosas y le perdemos el sabor o el sentido. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tu esposa en casa te prepare unas ricas enchiladas el lunes. Y el martes al siguiente día te vuelve a preparar las mismas enchiladas. Tal vez para ti va a ser normal. Bueno, me gustan. Lunes está bien, martes está bien. Agrégale un día más. Vamos a suponer que al tercer día le pone más picante a las enchiladas, pero seguirán siendo enchiladas y te las vas a comer por amor. Pero imagínate una semana comiendo lo mismo día a día. Ahora imagínate un mes comiendo lo mismo. Tú dirías que no hay otra cosa para comer. Tú sentirías y perderías el sabor y hasta después dirías, ya no quiero saber nada de enchiladas. Y hermanos, en cualquier aspecto de la vida humana, no es que quiera hacer burdo en la comparación de buscar al Señor con un alimento, no. Lo que quiero expresar, hermanos, es que muchas veces cuando hacemos algo de una forma repetitiva y cotidiana, podemos perder el sabor o el sentir de hacer las cosas. Hay gente que dice, bueno, tanto tiempo voy a la iglesia, domingo tras domingo estoy en la iglesia. Pero son tantos tiempos, tantos fines de semana, tantos años que venimos, que a muchos han perdido el sabor de estar en la casa del Señor. Hasta algunos dicen, ay, cuando estaba en mi primer amor, todos los días quería que hubiera culto. Yo hasta quería decirle, pastor, necesito que haya más cultos, porque necesito que haya cultos. Pero muchos dicen, deja que pase 1 año, 2 años, y se le va a quitar ese deseo. No tendría que ser así, hermanos. No tendría por qué nuestro corazón perder el sabor o el sentido de estar en la casa del Señor y de tener comunión con Él. Pero muchas veces perdemos el sentido porque hacemos las cosas por costumbre, de una forma mecanizada, de una forma metódica, de una forma de costumbre. ¿Cuántas veces, hermanos, veníamos domingo tras domingo? Vengo, saludo, me siento, me paro, escucho, me vuelvo a sentar, me vuelvo a levantar, saluda al que tienes al lado, di gloria a Dios, te vuelves a sentar y que vuélvete a parar, oran y te vas a casa. Y después dices, ¿qué predicó el pastor? Es miércoles y no te acuerdas. Dejas una semana de buscar del Señor hasta el próximo domingo y venimos con la misma actitud a la casa del Señor. La monotonía, hermanos, es cruel.
El perderle el sabor a las cosas por hacerlas por costumbre nos va a costar como les costó a los judíos. Hacían las cosas de una forma mecánica. Cuando la palabra del Señor nos invita, cada vez que entremos a su templo, entrar con acciones de gracias, a sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hay gratitud, hay alabanza, hay reconocimiento del favor de Dios, y eso nos permite tener una comunión íntegra con Dios y agradarle a Él. Pero cuando venimos, hermanos, solamente por costumbre, cuando los jóvenes vienen porque mamá o papá te obligan a venir a la casa del Señor, o porque se dice, si no voy, el pastor me va a estar hablando, mejor voy para que no me molesten. Hermanos, creo que este tiempo de esta pandemia, a mí me gustaría verlos aquí, hermanos, llenos, alabando a Dios con los cantos que acabamos de entonar, escuchando la palabra. No podemos, tenemos que estar fuera de este templo. Y muchos vamos a atesorar y a reflexionar cuán importante es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos anhelan ya poder estar aquí para glorificar el nombre del Señor? No podemos, pero este tiempo nos va a ayudar para que salgamos de la monotonía, salgamos de la costumbre, y que cuando el gobierno y las autoridades nos digan pueden volver a los templos, venir con un corazón alegre, dichoso, cantando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Pero hermanos, en casa lo podemos seguir haciendo. En cualquier lugar donde estemos podemos seguir alabando y glorificando el nombre de Dios con un corazón que tenga una comunión íntegra con el Señor. Por eso el Señor Jesús tuvo que expresarle, tumbar las mesas y decir: yo no consiento con lo que ustedes han hecho de la casa del Señor. No está escrito, le señala con la autoridad de la palabra. Es la autoridad, hermanos, de las Escrituras la que nos muestra lo que tenemos que hacer para tener una comunión íntegra con Dios y agradarle al Señor. Mi casa es casa de oración. Cuando Jesús habla y refiere esta escritura que se encuentra, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, tiene que ver, hermanos, con un aspecto de pertenencia. Esta casa es de Dios y esta casa es para tener comunión con Dios. Ahora, hermanos, no quiere decir que nada más este templo, este edificio es para tener comunión con Dios. No, aquí tenemos comunión con Dios, pero donde quiera que vayamos el Señor está con nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo y nuestra vida le pertenece a Él. Esta casa le pertenece a Dios. Este pueblo le pertenece a Dios. Y por lo tanto, hermanos, nos debemos a Él. Nos debemos a su favor, nos debemos a su gracia, nos debemos a su misericordia. Nosotros podemos vivir como queramos, pero recuerda, ya no eres de ti mismo, eres del Señor. Pablo varias veces en sus cartas dice: yo soy esclavo de Cristo. ¿Cuántos pudieran decir desde casa estas mismas palabras que el apóstol Pablo? Yo soy esclavo del Señor. Él sabía que su vida era para Él, para servirle, para amarle, para tener comunión, para buscarle. Y nosotros, hermanos, también tenemos que buscar a Dios día a día. Debemos de tener comunión con el Señor día a día. Ver, hermanos, que lo importante del templo, de estar en esta casa, es tener comunión con Dios. ¿De qué forma el pueblo tenía comunión con Dios? Cuando iba a hacer los sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros le entregamos al Señor? Cuando Él ya lo hizo todo, lo dio todo. Pero en su casa, hermanos, venimos a adorarle, venimos a exaltarle, venimos a glorificarle, a darle un sacrificio vivo, nuestro ser entero y completo. Como Pablo escribe a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. También, hermanos, la palabra del Señor nos dice
que hagamos sacrificios de corazón y de labios para el Señor. Es la forma en que nosotros tenemos una comunión íntegra y podemos agradarle a Él, con lo que entregamos por completo al Señor. A la casa de Dios no solamente se iba a entregar sacrificios, sino también a hacer oraciones al Señor. La oración, hermanos, es un punto vital del creyente. No solamente aquí, en tu casa, donde quiera que estés, puedes doblar tus rodillas y puedes clamar al Señor. El Señor nos está esperando que hablemos con Él, que nos acerquemos a Él confiadamente a través de la oración. Y estos tiempos, hermanos, nos ayuda a orar más al Señor. Cuando tienes pruebas, esas pruebas te ayudan a redoblar esfuerzos para orar más y tener mayor comunión con Él. Cuando, hermanos, tenemos que estar encerrados en casa, podemos aprovechar el tiempo y orar y buscar el rostro del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Somos propiedad de Él y Él quiere que tengamos comunión con el Señor. Y sobre todo, hermanos, aprender de su palabra, como lo hablé en el sermón de ayer. Una comunión íntegra tiene que ver, hermanos, con una comunión que es completa. De eso viene la palabra integridad. Completo, pleno, cabal, correcto. Y no podemos, hermanos, decir yo agrado a Dios porque yo estoy orando. Pero si somos esclavos de la costumbre o el razonamiento humano tiene mayor peso de lo que Dios dice, no es íntegra nuestra comunión. ¿De qué forma, hermanos, esa comunión se observará como íntegra? La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 5 que hubo un hombre que caminó con Dios, que se llamó Enoc. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. En la Nueva Traducción Viviente, cuando dice Enoc caminó con Dios, en la Nueva Traducción Viviente menciona: y Enoc caminó en integridad, en una comunión íntegra con Dios, y Dios se lo llevó. Hermanos, somos de Él, y si lo queremos agradar, tenemos que tener una verdadera comunión con el Señor. No caer, hermanos, en los errores de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos o de la costumbre. No esperes, hermanos, hasta que abran el templo voy a buscar a Dios. No, ahora. Ay, ahora sí, cuando vaya voy a cantar y voy a aplaudir. Desde casa, hazlo. Ay, ahora sí, cuando se levante todo esto voy a orar más. No, desde ahorita. Tengamos verdadera comunión. Queremos agradarle a Él. Démosle todo a Él. Porque Él nos los ha dado todo, hermanos. Le debemos todo a Él. Y en esta Semana Santa, hermanos, de este año 2020, quiero decirte, hermanos, que los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Y Él está buscando creyentes que lo agraden a Él, que anden en sus caminos, que sean verdaderos adoradores, que se entreguen totalmente a su palabra y que tengan una comunión íntegra con el Señor. Somos de Él, le pertenecemos a Él, porque Él nos compró a precio de sangre. Señor, en esta tarde yo te pido que nos ayudes a entender, Señor, que lo que te sorprende a ti no es tanto lo que nosotros podemos hacer o detrás de un púlpito o frente a los ojos de muchas personas. La verdadera forma de agradarte a ti es, Señor, ser creyentes que te adoren en espíritu y en verdad. Que te alabemos a ti y no condicionemos la alabanza. Que realmente, Señor, de nuestro corazón salgan palabras buenas hacia ti. Una forma de cómo agradarte, Señor, es entregarnos por completo a tu palabra, obedecer a tu palabra, moldear nuestra vida a tu palabra. Y, Señor, saber que somos tuyos y que tú esperas que nosotros no nos desviemos, no nos alejemos. Somos piedras vivas. Tu Espíritu vive en nosotros y tu Espíritu obra para que te busquemos a ti día a día, Señor. Ayúdanos.
Ayúdanos día a día a poder agradarte a ti, Señor, porque tú pronto vienes. Y como Enoc, Señor, caminó contigo, tú lo llevaste. También, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, si vivimos en una comunión íntegra contigo, podremos escuchar tu voz, pues tú vienes por un pueblo que esté preparado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Nada que nosotros podamos hacer, Señor, puede compararse a lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra vida ya no es nuestra, es tuya, Señor. Nuestra familia no es nuestra, es tuya, Señor. Nuestras fuerzas no son nuestras, son tuyas, oh Dios. Nuestros recursos no son nuestros, son tuyos, mi Dios. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón es para ti, para agradecerte por todo lo que tú has hecho, por darnos salvación. Dale gracias a Dios. Desde tu casa, cierra tus ojos y levanta una adoración junto con nosotros al Señor. Y démosle gracias a Él, que nos ha amado, limpiado y perdonado, que nos ha transformado y que nos da de su Espíritu Santo. Gracias por la salvación, Señor. Gracias, Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque venciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ahora
has hecho por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto, hermanos, ministrar en esta Semana Santa a través de esta plataforma, a través de estos medios, a través del Ministerio de Alabanza, hermanos. Nuestro hermano David, nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Amsi, nuestro hermano Charlie y un servidor, hermanos. Les saludamos y seguimos orando por cada uno de ustedes, hermanos. Recordemos, día a día, agrademos a aquel que lo dio todo por nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones a todo el pueblo del Señor. De cada tribu y lengua, de cada